pero se trata sobre todo de que estamos con, se debe sobre todo a que este es un signo que puede producir dos cosas, una hipoxia y otra isquemia. La hipoxia se trata que es la falta de oxígeno y la isquemia es la mala perfusión o falta de perfusión a los tejidos. Entonces, los indicadores tradicionales de una emergencia perinatal eran inicialmente que tenía que haber un parto lento, con asfixia, donde había necesidad de una reanimación con un pH bajo de 7 o menor en sangre del cordón. Pero bueno, después iba a hacer eso. Y después, aparte de eso, tenía un exceso de base menos 10, un hogar bajo mantenido de 3, más o menos. O sea que estábamos en una situación complicada con el bebé y eso se llamaba, ha tenido varios nombres, después se llamó sufrimiento fetal y ahora se llama según cómo se asocia a los síndromes o a los síntomas que tiene el bebé, se llama asfixia perinatal. ¿No? Eso, con solamente estos datos vemos que solo puede tratarse de probabilidad. Pero el síndrome en realidad se trata de que primero el bebé tenemos que ver que tenga una deprivación de oxígeno por cualquier motivo, ya vamos a ver los motivos cuáles pueden ser, donde puede haber hipoxia o isquemia y que inmediatamente después del parto el bebé nos presenta síntomas neurológicos, o sea, con síntomas neurológicos que pueden ser varios, que los vamos a detallar posteriormente también, pero puede haber deterioro de la alerta, de la capacidad de despertar, alteraciones en el tono muscular, en la respuesta motora, reflejos de convulsiones y así. Son casos más complicados. Después de que el bebé nace, inicialmente, en las primeras horas, se presentan estos signos. Después de, como digo, el bebé estar nublado, comatoso, empiezan con respiración periódica, sobre todo respiración irregular, llama la atención que el bebé está respirando de forma irregular, aquí explica ausencia de reflejos, pero puede tener también, según la gravedad, como vamos a ver, puede tener algo de excitabilidad o hiperexcitabilidad inicialmente, sobre todo si está en una forma leve, ¿no? Puede tener movimientos oculares rotatorios. No es tan común eso, quizás tendría que ser una forma un poco grave, y los reflejos pupilares conservados. En algunos casos dicen el 50%, pero eso habría que ver, sobre todo que son los términos moderados, pueden tener convulsiones, y en otros finalmente ya pueden tener apnea, cuando ya se ve que el deterioro es bastante más marcado. De acuerdo a la etiología que saqué en el libro, es que puede ser, el 90% puede ser anteparto o intraparto, es bastante frecuente. Debido común puede ser una insuficiencia placentaria y algunos pueden ser después de posparto, con insuficiencia cardiopulmonar. Pero eso, como vemos en esta diapositiva, no es tan así. Claro, sería ideal que a estos procesos que pueden desencadenar esta asfixia podamos sacar uno por uno qué porcentaje tiene en la asfixia, ¿no? Y así tendríamos una idea más exacta. O sea que, pero está nombrado esto que puede deberse a todos estos casos. Por ejemplo, en la madre, una hipertensión crónica, preeclampsia o eclampsia. La preeclampsia o eclampsia se da en el embarazo. La hipertensión crónica, que siempre se hipertensa la madre. Que haya afecciones vasculares, diabetes, etc. Hipotensión, puede tener una hipotensión al final del embarazo.
placenta, infartos, fibrosis. Para eso habría que tener, para hablar de esto tendríamos que agarrar y analizar todas las placentas, sobre todo en el caso de que haya asfixia, analizar a la placenta para llegar a un diagnóstico más exacto. Desprendimiento prematuro. Desprendimiento prematuro se refiere al desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Eso produce eso es en la placenta. Prolapso de cordón, les mencioné anteriormente, puede ser el prolapso, es cuando el cordón está entre el sacro y el bebé y aplasta el cordón. Ese es el prolapso. Eso tiene que hacer la cesárea de forma inmediata. Los nudos verdaderos pueden presentarse con presión, sobre todo en caso cuando es raro, pero hay algunas madres que se pueden, que se apretan el estómago. Puede ser el embarazo múltiple también que puede provocar eso. El hidro fetalis, que es raro, el hidro actualmente antes era frecuente porque había una incompatibilidad de H y esa incompatibilidad llevaba hidros. Ahora ya, habiendo la vacuna, ya casi hace años, por lo menos que no veo, hace muchos años. Infecciones, retardo de crecimiento y posmadurez. Retardo de crecimiento también les expliqué en la primera clase. Entonces, dependiendo de la magnitud de la injuria cerebral inicial, se produce una alteración en el metabolismo. Esto nos lleva también a una caída del pH, baja el pH, baja también todos los signos de la gasometría. Puede haber ineficiencia en la glicólisis anaeróbica con deficiencia de la energía, caída de la energía de la ATP y disminución de los compuestos fosfatos. Eso vamos a ver aquí. Entonces, ahí está el vaso que está irrigando la neurona y hay una caída, como vemos, aquí hay una caída del flujo cerebral. Puede ser ya por falta de aporte del oxígeno o puede ser por una vasoconstricción con menor irrigación, eso es lo que hemos dicho hace poco. Con eso cae el ATP, que es las reservas de energía del bebé, y aumenta el ácido láctico. Es lógico, ¿no es cierto? Empieza la glucosa anaeróbica. Esta es la unión posináptica en la que aquí se acumula el glutamato. Este es el glutamato. Hay una despolarización de la membrana neuronal con despolarización de la membrana y hay acúmulo de potasio en la interfase. Perdón, no estoy tapando, ¿no? Hay un acúmulo de potasio aquí en la interfase e ingreso de calcio y sodio a la célula. Eso nos va a llevar a todo este desastre que poco a poco se va formando. Inicialmente el potasio, porque hay por despolarización aumenta la salida del potasio al espacio extracelular. El calcio produce, por un lado, daño mitocondrial, por otro lado nos puede producir edema también, edema en la célula, y esto nos puede llevar a una apoptosis y eventualmente ya al final nos puede llevar a una muerte. Pero también hay alteraciones inmunológicas en este sentido, con mucho estrés de la mitocondria y alteración de... Hay un desastre prácticamente en toda la neurona y depende del tipo de afección que tenga el bebé, que aquí dice, cuanto mayor el deterioro de la capacidad de despertar, es lógico, ¿no? Cuando más se vea afectado al bebé clínicamente en ese momento del nacimiento, sí, la posibilidad de que se haga es más difícil. Y la caracterización clínica es muy sensible, o sea, de acuerdo a la gravedad que nosotros veamos en el sistema nervioso, obviamente va a ser más severo el cuadro neurológico que ese. Eso sobre todo era antes. Ahora vamos a ver que hay otros tipos de estudios que nos llevan a una mayor
puntualización y mayor exactitud y determinar qué es lo que tiene el bebé. Y podemos dar pronósticos más exactos. Entonces, durante el examen físico tenemos que ver estos datos que son hay grado 1, 2 y 3 de esta forma leves, moderada y severa, donde inicialmente el bebé está como hiperexcitable. Son signos también, si esa hiperexcitabilidad puede darse un poco por hipoglicemia, puede dar algo de hipoglicemia y algo hiperexcitable está. El bebé está un poco aquí dice como hiporreactivo, pero en realidad inicialmente presenta algo de hiperactividad. Puede haber hiperreflexia, pero sobre todo puede haber hipertonía muscular inicialmente. Posteriormente se lo ve con letárgico, hipotónico, y la característica del grado 2 es que puede haber convulsiones, pueden presentar algunas convulsiones. Entonces en ese caso ya está un poquito más complicada la situación y peor si llegamos al grado 3, donde puede haber signos de apnea. Cuando estamos con apnea debería tener una afección neurológica del tronco, es más severa. Entonces en la leve, como acabo de mencionar, la mortalidad prácticamente es mínima, muy rara es la mortalidad, y la recuperación es bastante rara. En la moderada, como menciono, puede haber grados de convulsiones, puede presentar algunas convulsiones. Y aquí la mortalidad es muy variable, puede haber una mortalidad entre 20 y 45%. No severo ya es muy complicado y es un conflicto porque este tipo de bebés, ¿qué es lo que se va a hacer con estos bebés? Vamos a seguir tratándolos, vamos a seguir reanimando. Hay un límite para reanimarlo. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Es un conflicto. O sea, en una reanimación, como ya mencionaba la anterior vez, ¿cuánto tiempo nos lleva una reanimación bien hecha? Dijimos 10 minutos, digamos 15 minutos. Pero hay algunos que siguen y siguen reanimando. La mortalidad es bastante alta y la posibilidad de que salga uno que presenta periodos de apnea, que salga adelante prácticamente sin complicaciones, sin secuelas, es casi imposible. El tema es que el que tiene la experiencia, el que maneja la reanimación, tiene que tomar ese tipo de decisiones de seguir ventilando o ponerlo en asistencia ventilatoria y es más complicado. Pero bueno, esas decisiones las tiene que tomar el médico. Las lesiones que producen necrosis cortical o multifocal, infartos en zonas limítrofes, que es por la leucomalacia periventricular. Esa leucomalacia se presenta en la parte periférica de los ventrículos, no en la parte de la masa encefálica, tiene forma de sacabocados, y son lesiones obviamente irreversibles donde hay destrozo, digamos, o afección severa de la masa encefálica, con transformación se vuelve medio gelatinosa de esa masa y obviamente sin función, ¿no? Necrosis neuronal selectiva y necrosis de los núcleos talámicos y de los ganglios basales. El diagnóstico de esto, cada paciente es único. No es tan exacta un diagnóstico de este tipo, pero sí tiene que tener primero el criterio de que ha sido un bebé que ha tenido cierto grado de asfixia en el momento del nacimiento, que ha necesitado cierto grado de reanimación, ya sea con máscara. En general estos van a necesitar intubación probablemente, entonces ha sido severa, un agar bajo. El agar, digamos, nos puede ayudar, en general no ayuda mucho, pero aquí pudiera ser, para mencionar por lo menos, o para llegar a hacer el informe del paciente,
digamos, que ha tenido a los minutos o desde los 30 segundos ha tenido un agarre muy bajo, pero aquí dice que hasta los 5 minutos se mantiene con un agarre bajo este paciente. Entonces ahí nos lleva a que, a pesar de la reanimación, este bebé no ha salido adelante, no se ha oxigenado bien. Y si hacemos la gasometría, el otro tema, ¿le hacemos la gasometría o no? A ver, si estamos reanimando al bebé, estamos en un periodo de riesgo, o sea, ese momento es crítico, estamos oxigenando, tenemos que ver muchas cosas. Tenemos que ver primero que la temperatura del área donde estamos reanimando tiene que estar adecuada. El exceso de temperatura nos va a hacer daño, o la falta de temperatura también. Entonces, pero siempre esa área tiene que ser automáticamente regulada, en todos los pacientes tiene que ser adecuada esa temperatura. Tenemos que tener todo absolutamente listo, preparado, ordenado, todo que está en su lugar, obviamente. Estamos en plena reanimación y dicen hay que hacer sangre de cordón. Yo no debería ser nada, yo al menos no. Si quieren tomarle, tendría que estar en el laboratorio, pero ese dato es un poco difícil. Hay otro tema que es un poco difícil en cuanto a la gasometría en sangre de cordón. ¿Saben por qué o no? Les he dicho en la clase pasada. ¿Por qué sería? A ver, se han olvidado. ¿Por qué? Porque el bebé dentro del útero está con una saturación de oxígeno de aproximadamente de 25 a 30. Eso es lo que le permite desarrollarse al bebé dentro del útero. Entonces, hasta los 5 a 7 minutos de que ha nacido, hasta los 5 minutos, tiene que haber evolucionado el bebé sin oxígeno. Pero puedo darle oxígeno ambiental en caso necesario, si es un bebé de más de 30 semanas. Entonces, dándole ese oxígeno en 5 minutos, o respirando solo, estimulándolo solamente, también que cierto grado de reanimación solamente estimulado, tiene que llegar a 85, 90, 95, tiene que ir mejor. Entonces tenemos que nosotros interpretar, a ver en qué rango está, qué momento está del nacimiento. Claro que si se mantiene después del nacimiento con un pH muy bajo, bueno, evidente, estamos en un periodo de un episodio de asfixia muy severo. Tiene que haber acidez metabólica, entonces de hecho pH menos de 7. Tiene que haber un exceso de base menos 10, por lo menos, menos 8, menos 10. El agua tiene que ser persistente. Así pues, neurológicas no la vamos a poder ver, claro, eso va a ser un poco más adelante, cuando veamos que el bebé no está evolucionando bien. O además persiste, la otra cosa es que persiste más de las 72 horas. Si persiste más tiempo, entonces la probabilidad de que tenga una lesión severa es mayor. Las afectaciones múltiples obviamente pueden tener cardíacas, como vamos a ver posteriormente. Entonces, una persistencia de más de 72 horas asociada invariablemente a muerte o secuelas neurológicas de más de 72 horas que haya tenido crisis convulsiva o, sobre todo, periodos de apnea, que es más grave todavía, quiere decir que hay una alteración del broncoencefálico y la probabilidad de sobrevivir es muy baja. Y hay bebés que también tienen una recuperación precoz y obviamente las repercusiones en el bebé van a ser muy pocas. Entonces podemos tener inicialmente una afectación renal con una hematuria, proteinuria, insuficiencia total, insuficiencia renal aguda, y algunos pueden presentarse presión inadecuada de hormonas diuréticas, sobre todo los que son pretéritos. La presión pulmonar puede ser por hipoxia. Siempre que hay hipoxia, vuelve el pulmoncito a tener hipertensión pulmonar. Si se acuerdan, la hipertensión pulmonar es lo que les dije, ¿no? Cuando está en el útero del bebé, las arterias están
bacterias pulmonares que llevan sangre venosa, ¿no? Que llevan sangre venosa, tienen, en el feto tienen mayor presión y están cerradas prácticamente, por eso tiene mayor presión, porque el bebé está con la circulación mayor solamente, y para la circulación menor hay otros tipos de circulación, que es para el crecimiento del pulmón y demás. Pero eso persiste cuando hay hipoxia. Si el bebé ha tenido hipoxia, está persistiendo ahí esta hipertensión que tiene el bebé, y el bebé no pasa casi la sangre, y el bebé no puede oxigenarse prácticamente, así le estemos metiendo oxígeno como sea. Hay otros métodos para tratar, pero esa es la hipertensión. ¿No? Puede haber hemorragia pulmonar. Aquí pone síndrome de aspiración de Meconium, pero el síndrome de aspiración de Meconium es al revés. El síndrome de aspiración puede provocar hipoxia, la asfixia del bebé, o puede estar asfixiado el bebé en el útero, puede estar en un sufrimiento fetal agudo severo, y ahí me da el síndrome de aspiración de Meconium. Afectación cardíaca, puede haber respiratorias, insuficiencia cardíaca, y todos los signos que significan insuficiencia cardíaca. Hepática también puede haber con alteraciones de las enzimas hepáticas, gastrointestinales, puede haber enterocolitis isquémica, pero lo más frecuente es la enterocolitis necrotizante, ¿no? Que hay una necrosis de la mucosa, y hay sangrado también del bebé. Inicialmente se puede detectar con viendo cerebros de sangre, después se hacen otros estudios. Alteraciones de coagulación, como producción intravascular diseminada, y metabólicamente puede haber, desde luego puede haber túbulos en este tipo de bebés, porque todo está alterado. Les dije que primero tenemos que ir controlando la temperatura, pero después también nos baja la glucosa. El oxígeno, tenemos que darle la cantidad de oxígeno que requiere exactamente, pero después pueden tener también alteración de calcio, como hemos visto, el calcio y el magnesio, ¿no? Y para estudiar este tipo de cosas con mayor exactitud, hay algo que aquí no tenemos, lamentablemente, ¿no? Este es el electroencefalograma integrado por amplitud, que es uno de los que es importantísimo para detectar las lesiones y el pronóstico que puede tener el bebé. Ultrasonografía craneal es otro, y la velocidad de flujo sanguíneo cerebral es otro. También las proteínas son importantes, pero este tipo de proteínas para detectar no tenemos aquí, de hecho, ¿no? Para la resonancia magnética tenemos, pero es muy difícil hacer en la resonancia magnética porque el bebé no tiene que moverse. O sea, tenemos que tenerlo o ventilado, además tiene que ser en la primera semana de vida posasfístico el bebé, llevando a la resonancia muy difícil. Y un monitor de función cerebral. Si nosotros tuviéramos esta resonancia magnética y tuviéramos la ultrasonografía craneal, con eso nos va a permitir detectar con mayor exactitud las lesiones, la localización de las lesiones, el tamaño de las lesiones y la gravedad. Entonces, esto nos sirve, tiene un valor pronóstico muy importante porque en las primeras 6 horas de vida podemos tener casi completa la idea de qué es lo que puede pasar con el bebé. Y es importante también, como vamos a ver después, que podamos informar a los padres qué es lo que tiene el bebé en la vida. Entonces, esto es, como les decía, que nos ayuda a definir el origen de la hipoxia de isquemia, la localización, el riesgo que pueden tener las secuelas neurológicas y la cronología de la sesión. Este electroencefalograma integrado por amplitud más un monitor de función cerebral nos puede predecir, como les dije anteriormente,
quiero hacer dos diapositivas. La parte más importante neurológica como se puede en unas 6 horas. Pero si vemos un patrón continuo que es normal, y si hay ciclos de sueño, vigilia, siendo más o menos normal, es un buen pronóstico. Y muchas veces pueden quedar pequeñas lesiones, pequeñas afecciones que pueden recuperarse bastante fácilmente. Bueno, hay que hacer mucha fisioterapia y todo puede recuperarse. El diagnóstico diferencial, me gusta mucho hablar de esto porque, de hecho, es diagnóstico diferencial en un paciente que tiene una asfixia terrible. Pueden ser estas. Por ejemplo, detectar si se trata de encefalopatía perinatal, o sea, tratar de ubicar dónde está ubicada encefalopatía hemorrágica o traumática. Traumática podría ser si le han hecho un cristal muy fuerte, un forceps, un vacuum, antes ahí el vacuum que era tremendamente lesionaba al bebé, una encefalopatía metabólica infecciosa o por intoxicación. Pero eso es bien difícil y necesitamos tener otro tipo de estudios. El tratamiento de este tipo de bebés es tratar todo lo que les he mencionado que tenemos que hacer. Primero, anticiparnos, prevenir que esto no empeore, tratar de ubicar bien el tema, tener todo bien ordenado. Como digo, tiene que ser un centro donde tengamos absolutamente todo, ¿no? Según la patología, hacer lo correcto. Por ejemplo, si tiene aspiración de meconium, tener todo el material y el equipamiento adecuado para hacer la aspiración del meconium antes de que se aspire, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Tiene que ser con una sondita usando el mismo tubo que tenga una presión negativa adecuada. Entonces, intuba, no ha de ser obviamente la misma presión en el tubo que en la sondita. Pero hay que tener ese tipo de cosas preparadas. Tenemos que dar entonces, lo importante es vigilar la temperatura, vigilar la glucosa, vigilar la presión arterial, la gasometría. No podemos darle más oxígeno del que requiere, porque le va a hacer daño, ni menos oxígeno tampoco. Darles el oxígeno exacto, mantener la presión arterial normal, buscar si hay otro tipo de alteraciones metabólicas. Siempre también lo último que se hace es pensar en darle vitamina K. Se le ocurre, ese momento no se nos ocurre, pero hay que hacerlo después. Y si tiene crisis convulsivas, darle la fenitoína, fenobarbital, es eliminación. Ahora, los neuroprotectores no se han demostrado que sean eficaces realmente, pero obviamente, si no le va a hacer daño, podemos utilizarlo, sí, vamos a utilizarlo. Y la hipotermia, que ha dado muy buenos resultados, pero hay que tener, ¿cómo podemos hacer? Porque tendríamos que tener en la sala de reanimación el hielo adecuado, el mismo, de comprar, hay cascos en los que se pone la temperatura que uno desea y le baja la temperatura al bebé y podemos regular eso. O hay para el cuerpo también, pero en general suele utilizarse cascos. Y eso tiene buenos resultados, ha tenido buenos resultados, por lo menos mejor de lo que puede quedarse en eso. Esta es la penúltima diapositiva, la última es más o menos similar. Y esto también es algo muy difícil porque el médico no puede demostrar, porque por un lado los parientes están destrozados, pero quieren buscar, porque hasta ahí ha llegado todo muy bien y los padres quieren demostrar, o el padre quieren demostrar que algo realmente ha pasado, qué es lo que ha pasado inicialmente, después que algo ha pasado y que alguien es el culpable. Después viene quién va a ser, el ginecólogo o el neonatólogo. Pero
a alguien tenemos que culpar de esto. Entonces es una reacción normal que todos tienen, ¿no? Pero no hay cómo probar. Y para nosotros también, por parte nuestra, también es muy difícil probar y decir exactamente se debe a esto o a esto otro. Es un poquito difícil, ¿no? Entonces hay unas implicaciones médico-legales que, como dice aquí, son emocionales y sociales que conllevan esta patología. Entonces tendríamos que llevar esto a analizar muy detenidamente y tratar de llegar a algo que nos puede decir. Claro, puede darse que tenga asfixia y que en ese momento no tenemos el equipamiento adecuado, o que el amor esté mal, o que no haya un tubo, puede ser. Y eso, ¿cómo se va a demostrar? No tendría que demostrarse. O que ya tenía la madre signos de, al romper bolsa había un poco de meconio, y el gineco no ha esperado, y no ha hecho la cesárea, etc. Puede haber signos claros, pueden haber, pero si llegaran a escribir aquí todos esos datos, pues digo, ¿no? Pero siempre hay un litigio, ese es el problema, ese tipo de patologías. ¿Cómo está? Buenas. El ascensor se había atascado, está joven. Caramba. Se había atascado y subía aquí. Caramba. Doctor, voy a echarle a la red. Ya. Por las gradas. Por las gradas, ya, perfecto. Ya es la última diapositiva, ya he terminado. Ya, doctor. Ya, gracias. Hasta luego. Entonces, esta patología, como les digo, no es tan común. Convendría hacer estudios para determinar de dónde viene esta patología, pero bueno, no nos va a ayudar mucho, como un poco difícil. Por eso creo que deberían llevar temas que son más comunes para ustedes. Pero bueno, por lo menos saben qué ocurre con estos bebés que tienen hipoxia. Y lo mejor, lo que nosotros debemos tener siempre es estar siempre debemos tener todo listo, preparado. Todo tenemos que tener perfectamente preparar antes de recibir al bebé. Fijarse bien cómo está todo, absolutamente todo. La temperatura, el lugar, cómo vamos a recibir, si funcionan todas las mangueras, después si funcionan, se las envuelve, se pone estas mangueras son de tal lugar, las otras son de tal otro lugar, etc. Los monitores tienen que estar funcionando perfectamente. Eso es todo, no sé si tienen preguntas. Son temas que son casi complicados. Gracias, mi amor.